En este video vamos a hablar de Sigmund Freud y los destinos de la pulsión. Venimos repasando el término libido que habíamos definido como la expresión psíquica de la pulsión sexual. Se caracteriza por tener un destino o meta. La pulsión pujará siempre por la satisfacción. Nace en el cuerpo, pero se dirige a un objeto externo. Habíamos dicho que nace en el cuerpo, es decir, que tiene su origen en el soma, que va a pujar siempre por la satisfacción, así como una pava o una tetera silbadora, que básicamente la presión va a salir por alguna parte, y puede dirigirse hacia un objeto o meta externa, objeto de amor exterior. Tiene varios destinos, uno de los cuales es la represión. Una represión normal, es decir, no patológica o sintomática, y lógicamente una represión patológica originando síntomas psíquicos. Otro de los destinos es la sublimación, es decir, la conversión de la pulsión en algo socialmente aceptable para la cultura. Por ejemplo, la pulsión tanática o de muerte puede convertirse fácilmente en una pulsión por la competencia deportiva o los honores académicos y demás. El tercer destino es la transformación en lo contrario, es decir, una compensación o sobrecompensación que oculta la pulsión original. Este es el caso, por ejemplo, de las personas que tienen algún tipo de aversión hacia la homosexualidad, hacia las parejas del mismo sexo, o directamente hacia la sexualidad o hacia el desenfreno sexual y adoptan posturas abiertamente conservadoras. El siguiente caso es la vuelta contra sí mismo, que es cuando la libido objetal vuelve al sujeto y éste debe atravesar un proceso de duelo o caer abiertamente en la depresión que esto provoca, porque recordemos que la libido objetal su destino es estar depositada o embestida en los objetos. Y por último, y es el que más nos interesa, es la inhibición. Freud la define como una represión exitosa en cuanto no presentaría síntomas psíquicos, es casi una renegación en sí misma, y en términos lacanianos podríamos decir que está separado lo simbólico de lo imaginario. Hasta aquí nuestro repaso por los destinos de la pulsión. Estos atletas llevan más de 2 horas corriendo. La carrera del maratón es la más dura del atletismo. Los corredores saben que la victoria será para muy pocos y sin embargo se obstinan en llegar a la meta. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué ciertas personas son capaces de superar sus debilidades para conseguir los objetivos que persiguen? En la vida, todos, los atletas y los demás, nos movemos siempre por una razón: alcanzar metas, conseguir cosas, a veces sencillas, a veces excepcionales. Todo lo que hacemos tiene un sentido. Toda conducta tiene una explicación, en general tan simple como conseguir lo que queremos y evitar lo que no queremos. Llamamos motivación al conjunto de procesos físicos y psicológicos que inician un comportamiento, lo mantienen y lo detienen, a la razón por la que hacemos las cosas. Existen en los humanos motivos poderosos que conducen la vida de seres excepcionales frente a motivaciones crueles, aparentemente inexplicables, que también justifican la conducta humana.
Pero en general, las personas corrientes tenemos motivaciones similares que aparecen, desaparecen y cambian a lo largo de la vida y según las circunstancias. Algunos psicólogos sitúan nuestras motivaciones en un esquema en forma de pirámide. Consideran que para interesarnos por un nivel superior deben estar satisfechas las necesidades de los niveles inferiores. Aunque a veces hay excepciones, este esquema explica bastante bien lo que nos sucede. En la base de la pirámide se sitúan las motivaciones primarias, las encaminadas a satisfacer las necesidades fisiológicas como respiración, sueño, hambre, sed, etc. A continuación se sitúa la motivación sexual, que en los humanos está lejos de ser solo instintiva, reflejando en cambio una combinación de factores biológicos, psicológicos y culturales. Encontramos después la necesidad de exploración, es decir, el interés por la observación, la curiosidad, el deseo de saber y de enterarnos de las cosas. En nuestra pirámide aparece a continuación lo que llamamos afiliación, es decir, la necesidad de afecto, de pertenecer a grupos, de querer y ser querido. Y finalmente, en la cúspide situamos la motivación de logro, la que nos empuja a intentar obtener lo mejor de nuestras propias posibilidades. También se llama realización personal. La mayor parte de nuestro comportamiento complejo no está movido por uno solo de estos motivos. Frecuentemente es la combinación de varias razones lo que nos lleva a actuar. En las actividades deportivas difíciles o duras, la afiliación, la exploración y, por supuesto, el logro están presentes. En todas las especies animales, el hambre es una motivación poderosa que constituye un mecanismo de supervivencia fundamental. Para los humanos, el hambre es también una razón evidente y perdurable en toda la vida. Entre todas las motivaciones primarias situadas en la base de nuestra pirámide, merece más atención que las demás por las implicaciones psicológicas y sociales que la comida tiene en nuestra cultura. Cuando el organismo necesita reponer alimento, se producen ciertos fenómenos físicos que provocan la sensación de hambre. Se desarrolla entonces una conducta dirigida a satisfacer esa necesidad. Al ingerir alimentos, el hambre se sacia y la motivación desaparece. Así de simple para una persona psicológicamente sana y sin problemas económicos. Sin embargo, para muchos esto no es tan fácil. El hambre es la motivación principal de sus vidas porque la carencia de alimento hace que su búsqueda diaria se convierta en el objetivo prioritario. Hay otra cara de la moneda. En el mundo desarrollado en el que vivimos, el hambre es también la motivación principal para algunos, aunque en este caso la comida sobre. La obesidad constituye una enfermedad que supone una relación desequilibrada con la comida. Factores genéticos o del metabolismo, condiciones de mala educación en el temprano desarrollo o estrés emocional suelen ser las principales causas de la obesidad. La sociedad de la superabundancia también colabora en fomentarla. Aunque se ha dicho que el hambre es quien regula las conciencias, a veces son las conciencias las que regulan el hambre. La mente en ocasiones demuestra que es mucho más fuerte que el cuerpo y puede llevar a este a situaciones verdaderamente límites por un ideal. El segundo nivel de la pirámide corresponde a la motivación sexual. En los animales y en los humanos, la práctica sexual es necesaria para la supervivencia de la especie y, por lo tanto, se nace dotado instintivamente para ello. Sin embargo, en la motivación sexual de las personas, el componente instintivo tiene un menor peso. Se trata de una combinación de factores físicos, psíquicos y culturales, una interrelación del cuerpo y la mente.
Precisamente esta doble relación hace que el sexo sea un motor muy poderoso que consciente o inconscientemente justifica y conduce muchos de nuestros actos. A lo largo de la historia, algunos hechos trascendentes han tenido una motivación sexual. La satisfacción sexual, aparejada a otros asuntos muy distintos, actúa como reforzador de estos. Por eso se utiliza frecuentemente en publicidad. La actitud frente al sexo no es la misma en todas las culturas. En ciertos puntos del planeta es muy permisiva y en otros muy represiva. En cualquier caso, la motivación sexual existe y es muy importante, por lo que la información y la educación sexual son valores seguros en la formación de niños y adolescentes, tanto en el ámbito escolar como en el familiar. Hasta aquí hemos visto dos de los motivos primarios más fuertes. Pero la gente no vive solo para satisfacer estas necesidades. Consumimos mucho tiempo y mucha energía leyendo, haciendo crucigramas o mirando al mar. Vamos a analizar ahora lo que llamamos motivos secundarios, las otras razones que justifican nuestros actos. La motivación de exploración es la que nos lleva a preguntarnos varias veces al día qué, quién, por qué, la que nos empuja a enterarnos de las cosas, a leer los periódicos, a saber, a estudiar y a conocer cosas nuevas. Desde muy temprano se siente esta motivación y la manifiestan los animales al igual que los humanos. Los niños pequeños sienten una curiosidad irrefrenable por manipular objetos, por explorar espacios, por investigar sonidos. La búsqueda de sensaciones y la exploración del entorno provocan una estimulación sensorial que resulta fundamental para la mente humana. A veces es más fuerte que el hambre. Cuando pasamos algunos días recluidos en casa por una enfermedad u otra causa, todos sentimos deseos de salir de nuevo a la calle. Pasear, ver gente, mirar sencillamente resulta necesario. El carecer de esto, que parece tan elemental y gratuito para casi todos los humanos, lo que llaman los psicólogos privación sensorial, constituye una grave tortura para las personas que han estado encerradas o secuestradas. Otra de nuestras grandes motivaciones es la necesidad de afiliación o de estima. Seguramente usted tendrá amigos y una familia. Tal vez usted forme parte de una asociación o club donde se reúna regularmente con otras personas. Si es así, piense que una buena parte de su comportamiento se ha dirigido a mantener este objetivo. Pertenecer a grupos y encontrar en ellos estima y aprobación es una motivación social muy poderosa. A todos nos gusta caer bien y que cuenten con nosotros, muy especialmente en ciertos momentos de la vida en los que los amigos proporcionan un marco de identidad personal y de seguridad. Si la motivación de afiliación es clave en la construcción de nuestra felicidad, también lo es en momentos críticos.
Entonces, estar con otros, sentirse acompañado, reduce la angustia y hace que la pena sea más llevadera. Pero la motivación de afiliación no significa solo recibir afecto, sino también darlo. Algunos, más de los que imaginamos, sienten con fuerza la motivación de afiliación y la manifiestan como cooperación y altruismo. Dejan de lado y olvidan otros intereses que no sean dar apoyo a los más necesitados. La motivación de afiliación es, en definitiva, querer y ser querido. Esta necesidad, en todas sus formas, cordialidad, cariño o amor profundo, no desaparece nunca de nuestras vidas. Finalmente, en la cúspide de nuestra pirámide, aparece la motivación para el logro, la necesidad de obtener de nosotros mismos lo mejor que tenemos, de explotar al máximo nuestras capacidades. ¿Disfrutaría jugando a los dardos si tiene que lanzarlos a medio metro de la diana? Seguramente no. Es demasiado fácil. No tendría gracia. A las personas nos gusta que las metas sean proporcionadas a nuestras capacidades, incluso que se sitúen un poco más arriba para ponernos a prueba. Las personas seguras de sus ideas y de sus propias capacidades están fuertemente motivadas para el logro. Los demás, aunque en menor medida, también desarrollamos esta motivación. Sin ese afán, no conseguiríamos apenas nada importante. Un experimento psicológico lo demuestra. Para realizar esta prueba tenéis 4 intentos. Adelante. Se pidió a 2 grupos de niños que trataran de hacer un rompecabezas en 4 intentos. Aunque no se resolviera la tarea, un grupo era recompensado con dinero y el otro no. Concluidas las opciones fijadas, se permitió a todos los niños que lo desearan seguir intentándolo. Pues bien, los que continuaron sus intentos fueron precisamente aquellos que no habían sido recompensados con dinero. Aquellos niños que hacían el trabajo porque sí, los motivados por el logro. En la educación infantil hay que tener muy en cuenta esta motivación. Se debe animar a los niños a dar lo mejor de sí, a establecer metas razonables, ni muy fáciles ni muy difíciles, proporcionadas a sus capacidades. Mamá, quiero montar en barca. ¿Por qué, hija? Conviene aplaudir sus éxitos por modestos que sean y animarles a que sean independientes. Pequeñas cosas para un niño, como decidir qué ropa se pone diariamente o tener criterio en ciertas decisiones familiares, refuerzan su sentido de independencia y el deseo de lograr el éxito. No hace falta ser una persona importante, un científico o un intelectual para desarrollar la motivación para el logro. En las actividades más corrientes, estudiar cada día, atender la casa y a la familia o conducir un autobús, puede estar presente el afán de logro, el hacer las cosas lo mejor posible, solo porque sí. Seguro que usted conoce esta experiencia. El hambre, el sexo, la exploración, la afiliación y el logro son, en términos generales, las razones de nuestros actos. No hay localidades. Pero no siempre podemos conseguir lo que queremos. La vida a veces nos presenta ciertas barreras y hay cosas que nos parecen imposibles. ¿Qué pasa cuando no podemos obtener lo que deseamos? Cuando nos dirigimos hacia un objetivo y nos encontramos una dificultad que impide obtenerlo, puede suceder lo siguiente. Primero,
que desarrollemos una estrategia nueva que nos lleve a sobrepasar la barrera y obtener el objetivo. Segundo, que desistamos del empeño ante la auténtica imposibilidad. Tercero, que busquemos una meta sustitutoria, lo que también constituye una conducta útil. Y cuarto, que nuestra frustración se convierta en agresión, lo que en principio no resulta operativo. Todos hemos reaccionado con agresividad en alguna ocasión, cuando las cosas no nos han salido como queríamos. Pero en raras ocasiones podemos reconocer que eso nos ha llevado a conseguir el objetivo. La agresividad tiene una incidencia muy importante en la educación. Estar en contacto con ambientes agresivos hace que la agresividad se aprenda y se convierta en respuesta habitual. Si los mayores evitamos nuestra agresividad, en cierto modo evitaremos la de los más jóvenes. Hay que enseñarles, en cambio, que no todo está a nuestro alcance, pero que pese a ello, el esfuerzo ante lo difícil es siempre mejor fórmula que la agresividad. Hay quienes nos dan un auténtico y conmovedor ejemplo de ello. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la motivación o cómo nos motivamos? ¿Qué nos motiva más, el dinero o hacer lo que queremos? Si tuvieras que escoger entre el trabajo de tus sueños y ganar más dinero, ¿qué escogerías? El trabajo de mis sueños. El trabajo que me apasiona. El trabajo de mi vida. El trabajo de mi vida. El trabajo de mis sueños. Ganar más dinero. El trabajo de mi vida. Pues el trabajo de mi vida, sin duda. Según los científicos, parece ser que lo que pensábamos sobre motivación quizás no sea tan ajustado como pensábamos. Pero empecemos por hablar de qué es la motivación. La motivación es el resultado de varios mecanismos que se dan en nuestro cerebro, pero que básicamente se pueden resumir en dos grandes grupos: los que tienen que ver con recompensas y los que tienen que ver con el placer. Y todo está relacionado con dos neurotransmisores. El primero es la dopamina, que se genera cuando nos imaginamos consiguiendo algo. Por ejemplo, si quiero irme de vacaciones, pensar en ello me genera dopamina. Y mi cerebro se pone en marcha para conseguir aquello que me hace sentir bien. Cuando lo consigo, se segrega de nuevo el mismo nivel de dopamina y me siento satisfecho. Si me imagino que por no estar trabajando me voy a quedar sin vacaciones, eso va a hacer descender mi nivel de serotonina y me voy a sentir mal. Por eso voy a empezar a trabajar para no sentirme así. Entender el funcionamiento de estos dos grandes motores va a ser esencial para descubrir cómo se motivan los seres humanos. El estudio demostró que aquellos que se concentraron en su trabajo ideal acabaron mandando menos currículums y obteniendo menos oportunidades de empleo. Eso es debido a que si piensas en el objetivo como ya conseguido, el cerebro lo codifica como tarea terminada y considera que no requiere más energía. Además, los resultados demostraron que enfocarse solo en lo positivo preparaba menos a los estudiantes para los contratiempos y estos se desanimaban con mayor facilidad. En cambio, las personas que se enfocaron en el proceso y en los pasos a seguir mandaron más currículums y obtuvieron mejores resultados. Un efecto curioso es el efecto Zeigarnik, que nos dice que nuestro cerebro está programado para completar las tareas, hasta las más pequeñas. Este es el causante que tengamos la necesidad de terminarnos todo lo que tenemos en el plato. Por eso es tan importante en una dieta ponerse poca comida. Este efecto es el causante de esa desagradable sensación de saber que tenemos algo pendiente. Algunas veces nos distrae y otras nos hace seguir hasta que no hemos terminado aquello que teníamos pendiente.
Una de las ideas más extendidas es que el dinero es un gran motivador. ¿Pero tú qué crees? ¿Qué motiva más? ¿El dinero o hacer lo que tú quieres? Los estudios nos muestran que las personas nos motivamos menos por el dinero y más por aquello que nos gusta, que nos hace sentir autónomos y capaces. Es más, las pruebas realizadas demuestran que cuanta más recompensa económica, menos creatividad desarrollan las personas. En conclusión, a pesar de lo que podía parecer obvio, ni pensar solo en el objetivo, ni pensar solo positivamente, ni pensar solo en las recompensas, ni solo teniendo actitud parece ser suficiente para conseguir nuestros objetivos. Para conseguir nuestros objetivos también nos tenemos que enfocar en el proceso, en los pasos a seguir y además tener en cuenta todo lo que puede ir mal, ya que nos prepara mejor para llevar a cabo todo lo que necesitamos para conseguir aquello que queremos. Luego, ¿cuál sería la fórmula magistral de la motivación? El objetivo tiene que ser claro y específico para que en nuestra mente se genere la dopamina necesaria para que el cerebro quiera más y se ponga en marcha para conseguirla. El objetivo también se puede plantear de manera negativa. De este modo baja la serotonina y nuestro cerebro se pone en marcha para compensar esta bajada. Es importante enfocarse en el proceso. De este modo diseñamos los pasos necesarios para alcanzarlo y también enfocarse en lo que pueda ir mal. De este modo nos podemos preparar mentalmente para ello. Tanto el objetivo como el proceso deben ser estimulantes, desafiantes, pero tampoco demasiado alejados en el tiempo o demasiado difíciles, ya que si no conseguimos los pasos intermedios, nuestro cerebro no generará la dopamina que necesitamos y nos frustraremos. Por eso es importante ponerse metas o pasos intermedios, ya que te permiten mantener los niveles de dopamina o recompensa altos por el camino. Y acuérdate de premiarte por todos tus éxitos. Eso va a hacer que se mantengan los niveles de serotonina altos, especialmente cuando haces algo pesado, cansado o aburrido. Esto es Psicología Nocturno, soy Michael Spranger y en esta segunda edición vamos a hablar un poco sobre la motivación y sus teorías. ¿Por qué hacemos las cosas que hacemos? La publicación del origen de las especies de Darwin fue muy importante para el estudio de la motivación, ya que nos permitió eliminar la separación entre el hombre y el animal y gracias a eso podríamos hablar de la inteligencia animal y de los instintos en el hombre. Gracias a esto, McDougall propuso su teoría de los instintos, la cual introduce el concepto de instinto como elemento fundamental de la explicación de la conducta humana. La refleja como una tendencia programada genéticamente que impulsa la actividad y fija las metas hacia las que esa actividad se dirige. Para McDougall, los instintos humanos serían 12: la aversión, la autoafirmación, la autohumillación, la adquisición de propiedades, la búsqueda de alimentos, la curiosidad, la crianza de los hijos, la construcción o creación, la huida, lucha, gregarismo y reproducción. Hacia 1930, el concepto de instinto se había convertido en un pseudoconcepto que no explicaba nada al intentar explicarlo todo. Pero hoy en día se considera el instinto como un patrón de conducta complejo, innato, específico y que se pone en marcha con un desencadenante. Tras fracasar la teoría del instinto, se propusieron nuevas teorías sobre la motivación, que se pueden agrupar en 4 categorías, que serían las homeostáticas, las de incentivo, las humanistas y las cognitivas. Las teorías homeostáticas afirman que la motivación es la búsqueda del equilibrio interno que ha sido perturbado por la falta o el exceso de algo. Y cuando se encuentra este equilibrio, la motivación desaparece. Las teorías homeostáticas más importantes serían la de la reducción del impulso de Hull y la de la pulsión de Freud. En la teoría de Hull, este y su escuela no consideraban que era suficiente el estudio del aprendizaje para entender la conducta, sino que también había que estudiar los procesos internos, como el impulso, que es el elemento que motiva al organismo. Hull explica el funcionamiento de los procesos motivacionales a través de 2 conceptos básicos, que serían el impulso y el incentivo. El impulso es una tendencia a hacer algo y se da por una necesidad. Y el incentivo es algo externo al organismo que aumenta o amplifica el efecto del impulso, como por ejemplo la comida. Cuando lo que hacemos nos consigue el incentivo, el organismo se reequilibra y el impulso disminuye, la necesidad desaparece
y también desaparece el estado de que nos falta o nos sobra algo, y así nos sentimos gratificados, y así se cierra el ciclo, pero pronto volverá a iniciarse y luego otra vez y así durante toda la vida. Pero en el ser humano tenemos la tendencia de siempre buscar incentivos mejores o mayores. Nada más agregar que la teoría de Hull supuso para la psicología la primera interpretación empíricamente demostrable de la motivación. Y eso ha sido todo, espero que se haya entendido más o menos y nos vemos en la próxima edición de Psicología Nocturna. ¿A qué le gustaría saber por qué es usted optimista? ¿O por qué es usted pesimista? ¿O a qué le apetecería saber el por qué unas veces una cosa que parece insignificante nos emociona y otras veces una cosa que aparece aparentemente como interesante e importante nos deja fríos? El mundo de las motivaciones y las emociones, afortunadamente, tiene poco que ver con lo medible, con lo mesurable, con lo justo. Es un mundo mucho más etéreo, mucho más inconcreto, pero también medible desde el punto de vista psicológico, también estudiable. En el vídeo que van ustedes a ver van a encontrar conceptos tan importantes como la capacidad de sentir, la capacidad de amar, la capacidad de sentirse atraído por otra persona. Van a encontrar explicaciones a las conductas sexuales, van a encontrar explicaciones a por qué somos como somos y sobre todo a por qué sentimos como sentimos. What's going through my mind right now is a lot of pain. You are 3 blocks away. Would you like some beer? No, thanks. No, All no. right, you are doing good. En una maratón, es asombroso ver cómo los últimos corredores llegan tambaleándose a la línea de llegada. Aunque sus tiempos sean malos, se obstinan en terminar la carrera. La carrera estaba totalmente perdida y, sin embargo, los corredores no dejaban de moverse invariablemente hacia la meta. De hecho, el término psicológico motivación procede del latín movere, moverse. Motivación es el término que define todos los procesos físicos y psicológicos que inician el comportamiento, lo mantienen y lo detienen. Esto explica, en parte, por qué los corredores continúan allí, cuando muchos de nosotros lo dejaríamos. Queremos saber qué motiva a la gente a realizar buenas acciones y qué les empuja a ser malos. Cuando los psicólogos estudian la motivación, buscan a su vez las causas del comportamiento. Intentan separar aquellas causas del comportamiento que provienen del ambiente de las que provienen del individuo mismo. Por ejemplo, la motivación para un acto de agresión podría ser el resultado de factores políticos, o por la influencia del calor, o de una masa de gente incontrolada. Estos son factores ambientales. Por otro lado, la agresión podría ser causada por factores individuales, factores psicológicos como hostilidad o frustración, o causas físicas como un desorden mental. Pero sean cuales sean estos factores, el resultado es movimiento, una acción. Así, cuando los psicólogos estudian qué motiva a los organismos, lo que realmente estudian es qué los hace actuar, qué los hace moverse hacia algunas cosas y evitar o ignorar otras. Cuando no podemos evitar movernos hacia algo, tenemos una adicción que domina nuestras acciones. Estamos motivados por un deseo abrumador.
Y cuando tenemos una aversión antinatural hacia algo, tenemos una fobia. Estamos motivados por un miedo irrefrenable. We're worried about you. And so are your neighbors and your son. Just leave me. Just leave me. I'm not going anywhere. Pero entre estos dos extremos se encuentran las motivaciones corrientes que dan forma al fluir de nuestras vidas cotidianas. Motivaciones que son constantemente reflejadas en nuestras preferencias de unas actividades por encima de otras. La intensidad de lo que hacemos y la persistencia de nuestras acciones. Por ejemplo, la mayoría de los seres vivos están motivados por encima de todo para sobrevivir. Tienen preferencia por esas acciones con las que se sostienen o protegen. Las persiguen con gran intensidad y persisten en el comportamiento que maximiza sus posibilidades de supervivencia. La evolución siempre ha estado al lado de aquellos individuos que están más motivados para sobrevivir, que se mueven hacia aquello que necesitan y se alejan o se oponen a cualquier circunstancia que les amenaza. Normalmente, si algo es agradable, estamos motivados para conseguirlo, y si es doloroso, estamos motivados para evitarlo. Es muy simple, y en la mayoría de los casos es un mecanismo de supervivencia muy efectivo. Pero la cultura, la familia y las experiencias personales también definen qué es deseable y qué no lo es. Nos encontramos con un problema cuando cosas deseables, como alcohol, drogas o tabaco, son realmente malas para nosotros. O cuando cosas desagradables, como estudiar duro, son buenas para nosotros. De hecho, parte de la vida implica un choque entre la motivación básica de búsqueda de placer y las imposiciones de la sociedad que nos obliga a refrenarnos. Una parte vital del crecimiento en muchas sociedades implica que los adultos enseñen cómo reformular las tensiones entre deseo y restricción. Aprendemos a hacer lo que inicialmente parece irrelevante o incluso desagradable, pero ¿desaparece el deseo? Sigmund Freud pensaba que no. El deseo nunca desaparece, no importa la fuerza de la restricción. Freud analizó el comportamiento en términos subyacentes, de motivación inconsciente, un proceso escondido en el fondo de la mente inconsciente. De acuerdo con Freud, hay dos motivaciones primarias que deben ser reprimidas. Por un lado, nuestra motivación infantil de búsqueda de la satisfacción sexual o placer en el contacto físico. Y por otro lado, nuestra motivación para expresar los impulsos agresivos violentos contra aquellos que frustran nuestra búsqueda del placer. No importa cuánto nos esforcemos en reprimir estas tendencias básicas, siempre encuentran un camino para acceder a nuestra consciencia. Nuestros motivos ocultos se revelan a través de nuestras ansiedades, lapsus lingüísticos, sueños y fantasías. Freud tenía una visión negativa y restrictiva de la motivación basada en su propia experiencia y en la de sus pacientes neuróticos. Pero posteriores teóricos como Carl Rogers y Abraham Maslow añadieron una dimensión más positiva al estudio de la motivación psicológica, enfocándola en gente normal y sana y en la interacción entre la naturaleza humana y la sociedad. And then, the other one, that's your, how good a human nature does society permit? Una vez cumplidas nuestras necesidades básicas de supervivencia, Maslow opinaba que estamos motivados por necesidades de unión con los demás y por su estima. Cuando el individuo satisface las necesidades de un nivel determinado, busca necesidades en un nivel superior. Y estas nuevas necesidades ocupan la atención del individuo y sus esfuerzos. Hay tantos tipos de motivación diferentes que es difícil seleccionar uno para ilustrar el proceso por el cual la motivación influye en las acciones. Si hemos de escoger una para estudiarla en profundidad, queremos que no sea esencial para la supervivencia individual.
pero sí que motive a una gran cantidad de comportamientos entre todas las criaturas vivas. Queremos algo que tenga a la vez causas físicas y psíquicas. Algo que pueda ser provocado por un olor, una visión, un contacto o incluso un fugaz pensamiento. Algo que le motiva a usted, a mí, a los pájaros y a las abejas. Algo conocido como sexo. La supervivencia de muchas especies depende de la reproducción sexual. La naturaleza ha hecho de la estimulación sexual un gran placer, añadiendo el orgasmo como el último reforzador para el esfuerzo que supone conseguir poner en contacto esperma y óvulo. La naturaleza también arregló las cosas de forma que cualquier evento regularmente asociado con el despertar sexual pudiera convertirse en una motivación sexual, y que cualquier evento que fuese aparejado con satisfacción sexual pudiera convertirse en un reforzador aprendido, como todos los publicistas saben. Otros animales, como estas medusas, no necesitan el sexo para motivarse. Se reproducen utilizando mecanismos no sexuales. Viven en un ambiente muy estable y únicamente necesitan los mismos genes que sus padres para adaptarse a las mismas condiciones. Sin embargo, en un ambiente variable es una ventaja tener descendientes producto de la mezcla de los genes de dos padres. La variabilidad genética asegura que los descendientes no serán una copia exacta de sus padres y por ello algunos sobrevivirán adaptándose a las nuevas condiciones. El siguiente problema biológico a resolver es cómo sincronizar la actividad de machos y hembras de forma que su esperma y óvulos se junten en las mejores condiciones. Primero, un compañero sexualmente maduro de la misma especie debe ser seleccionado, preferentemente uno que proporcionará los mejores genes para la nueva generación. Esta es la razón por la que los machos se pavonean delante de las hembras y éstas eligen a su compañero ideal. El pavo real macho extiende sus plumas y lucha con sus posibles competidores. Después, el macho y la hembra han de elegir el lugar y el momento adecuado. La mayoría de animales solo tienen crías en primavera y verano, cuando el ambiente puede proporcionar suficiente alimento y calor para las crías. El lugar de encuentro también debe estar a salvo de los depredadores y de los desastres naturales. Así, encontrar el lugar adecuado implica viajar miles de kilómetros en grandes y largas migraciones para aparearse y criar donde ellos nacieron. Después, vienen los patrones de comportamiento que son necesarios para la fertilización. Los rituales de cortejo aumentan la disposición de la hembra para aceptar al macho y también sirven para excitar al macho y concentrar toda su atención en esta actividad. Más tarde, reflejos internos ayudan en la orientación y en la posición de ambos durante la copulación. Y de este modo, comportamiento y biología trabajan juntos para producir la siguiente generación. El psicólogo Norman Adler, de la Universidad de Pensilvania, estudia los mecanismos de comportamiento sexual. Estamos interesados en dos campos de la psicología y el comportamiento. Estudiamos la conducta reproductiva y sus consecuencias fisiológicas. Los mecanismos que provocan la reproducción a partir del comportamiento son un aspecto fundamental en la sincronización de los animales. Tiene sentido que la hembra se convierte en reproductiva solo cuando el estímulo de un macho está cerca. De otra forma, estaría derrochando su energía y sus recursos. El embarazo en las ratas hembras es distinto del embarazo humano y el comportamiento de los machos está de acuerdo con esta diferencia. En los humanos, el ciclo menstrual es de 28 días y tiene una pequeña fase de progesterona después de la ovulación. En las ratas, el ciclo es mucho más corto, de 4 días, y no hay progesterona después de la ovulación. Debe existir algo que provoque la aparición de progesterona, es decir, la hormona del embarazo, si la rata ha de quedarse embarazada. Hemos descubierto que la secreción de la progesterona se debe a la estimulación del macho durante la copulación. En las ratas, el comportamiento previo consiste en que el macho y la hembra se señalan mutuamente. La hembra atrae al macho y él emite una serie de sonidos característicos.
Sigue a la hembra y si todo va bien, se sitúa encima de ella. Hace esto 10 o 15 veces en pocos minutos. En algunas ocasiones logrará insertar el pene en la hembra y estimulará los nervios de su cerviz. Esto parece ser el principio de todas estas sensaciones maravillosas que ocurren dentro de la hembra. Las secreciones hormonales, las contracciones uterinas, y esto a su vez estimula al macho y le permitirá liberar el esperma en la eyaculación. Aproximadamente después de 10 intentos, el macho eyaculará el esperma. Luego depositará un coágulo o tapón vaginal que actúa como freno durante unos minutos, permitiendo la introducción del esperma. Y este es el final de la secuencia. Al menos por el momento, el macho se detiene unos 10 minutos. Creemos que esta parada en su comportamiento es un acto de inhibición, ya que esos 10 minutos son un tiempo crítico para la hembra. El esperma tiene que ir de la vagina al útero. Se suspende la actividad sexual durante este periodo de tiempo para permitir que el esperma recorra este camino. El cambio en el estado hormonal de las hembras es una función del estado psicológico. La mayoría de la gente piensa que el cerebro crea comportamientos, que la fisiología de alguna manera actúa sobre el sistema nervioso animal y provoca comportamientos, cuando en realidad se trata de una doble relación. Funciona en ambos sentidos. Tiene que ir en dos direcciones, o sea, el control fisiológico produce comportamientos y a su vez estímulos producidos desde el comportamiento que afectan a la fisiología. En los humanos, a diferencia de las ratas, la sexualidad es además una forma de utilizar el cuerpo para satisfacer el deseo personal. La motivación sexual se convierte en una preparación para experimentar un intenso placer. A menudo, la motivación sexual encuentra su expresión en el amor romántico, fuertes emociones e intensas atracciones hacia otra persona. El amor romántico conlleva una potente mezcla de emociones positivas y negativas y las combina con fuertes motivos. Nuestra necesidad de ser entendidos, aceptados y sexualmente satisfechos puede crear a la vez tensión y armonía. Podemos estar celosos, frustrados o enfadados debido al dolor o a la incertidumbre causados por una relación muy intensa. A pesar de su venerada posición en nuestra cultura y de una estrecha asociación con el matrimonio, el amor romántico tiende a ser frágil, de vida corta y no siempre sensato, como cuando nos enamoramos de alguien que sabemos que no es adecuado para nosotros. En el amor romántico, observamos situaciones de gran motivación mezcladas con intensa emoción. Cuanto mayor es la emoción que sentimos, mayor y más gratificante es asumir nuestra motivación. Mientras que las personas motivadas se mueven físicamente hacia algo o se alejan de ello, la persona sentimental es movida internamente por situaciones psicológicamente significantes. El resultado es un modelo complejo de cambios que implica sentimientos, pensamientos, comportamientos y despertar fisiológico, un modelo que conocemos como emoción. Para Charles Darwin, las emociones eran innatas, no aprendidas. Eran restos evolucionados de comportamientos adaptativos previos como, por ejemplo, luchar. Argumentaba que algunas de nuestras expresiones faciales son similares a las de los animales en situaciones comparables. Al nacer y poco después, todos los niños muestran expresiones de emoción similares. No es hasta más tarde que aprendemos de nuestro ambiente cuándo expresar y cuándo inhibir nuestras emociones dependiendo de una serie de factores sociales. El psicólogo Robert Plutchik propuso que nacemos con 8 emociones básicas, representadas aquí en el círculo interior. Estas 8 emociones estaban formadas por 4 pares opuestos, tales como alegría y tristeza, cólera y miedo. Todas las demás emociones, representadas en el exterior del círculo, son mezclas de las básicas. Por ejemplo, el amor es una combinación de alegría y aceptación, mientras que el remordimiento es una mezcla de disgusto y tristeza. Nuestras emociones también parecen ser universales.
En un estudio realizado por el psicólogo Paul Ekman, se muestran fotografías de diferentes expresiones de personas de varias culturas. Los sujetos luego identificaron las emociones asociadas con esas expresiones. Los resultados revelaron una similitud remarcable en la manera en que la gente expresa las emociones, tanto si son estudiantes de los Estados Unidos como si son gente de una tribu de Nueva Guinea. Cuando los psicólogos hablan acerca de emoción y motivación, las distinguen claramente. Pero la verdad es que tendemos a experimentarlas juntas. Muy a menudo están sujetas a las mismas influencias. Por ejemplo, ¿por qué hacemos cosas? Motivación. ¿Y cómo las sentimos? Emoción. Ambas están afectadas por nuestro grado de optimismo o pesimismo, o en términos psicológicos, nuestro estilo explicativo. ¿Cómo explicamos nuestros éxitos y fracasos con un estilo optimista o un estilo pesimista? Durante los últimos 10 años, Martin Seligman, de la Universidad de Pensilvania, ha estudiado por qué hay gente que tiene éxito y otros fallan debido a su estilo explicativo. Empezamos a mirar el estilo explicativo de la gente, los hábitos que tenían para explicar una tragedia en su vida, por qué ocurrían las desgracias. Nos centramos en 3 dimensiones. La primera dimensión es externa e interna. Las desgracias se producen por mi causa, a causa de otra gente o de las circunstancias. Esta es la dimensión menos importante en la teoría. Las 2 dimensiones cruciales son la estable y la global. La tragedia está causada por algo que está cerca en el tiempo, estable, o por algo que desaparece con el tiempo. Así, por ejemplo, si suspendes un examen, puedes decir, soy estúpido. La estupidez permanece, es algo estable. O bien puedes decir, tenía dolor de cabeza, estaba muy cansado. El agotamiento y el dolor de cabeza se van con el tiempo, son inestables. La tercera dimensión, la global, es considerar que la causa de mi fallo está en algo que ocurre únicamente en esta situación, o bien es algo que va a influir en todo lo que haga. Así, si eres rechazado por alguien que quieres, puedes decir que eres un inútil, que no te quieren. Ser inútil es global, es decir, influye en todo lo que haces. Si por el contrario dices que él o ella estaba de mal humor, la causa es la otra persona, y esto no afectará a todas tus otras situaciones. Así, a las 3 dimensiones, interna, estable y global, añadimos el optimismo y el pesimismo de la siguiente manera. Los que habitualmente dicen, soy yo, y esto va a durar siempre, son pesimistas. Por el contrario, aquellos que piensan, tú me lo hiciste, la sensación desaparecerá con el tiempo, son los optimistas. Podemos estudiar 3 áreas generales del optimismo y el pesimismo. La primera es la depresión, la segunda es la realización y la tercera es la salud. Nos podemos preguntar sobre estos hábitos de optimismo y pesimismo del individuo si en primer lugar te hacen más o menos susceptible de provocar un estado depresivo. En segundo lugar, si aumentan o disminuyen tu potencial para realizar una acción. Y por último, si optimistas y pesimistas tienen diferente salud física e incluso diferente esperanza de vida. Comencemos por la depresión. Trabajamos con niños de 4º a 6º grado y medimos sus niveles de depresión, sus estilos explicativos en diferentes momentos y en distintas etapas de su crecimiento. Encontraremos que los niños que empiezan como pesimistas, incluso si ahora no están deprimidos, en 5º o 6º grado estarán deprimidos. Aquellos niños que empezaron deprimidos, pero que de todas formas eran optimistas, son los que van mejor. Estudiamos una clase de principiantes cuando entraron unos años atrás. Les dimos el cuestionario de estilo de atribución. Luego comparamos la calidad del primer semestre con nuestras predicciones. Los que lo hicieron mejor de lo que se esperaba son los optimistas. Los que lo hicieron peor de lo que se esperaba son los pesimistas. De este modo podemos predecir la realización académica a partir de la combinación de lo que llamamos talento, inteligencia y optimismo. Estudios con animales mostraron que cuando estaban indefensos les crecían tumores en mayor proporción. Su sistema inmunológico no hacía lo que debía. Nos preguntamos lo mismo acerca de los humanos. ¿Son los optimistas las personas más capacitadas para enfrentarse a la derrota y a la indefensión? ¿Tienen una vida más saludable que los pesimistas?
En los individuos entre 30 y 40 años, esto no tiene ningún efecto apreciable. Optimismo y pesimismo no afectan a la salud. A esta edad, la salud está relacionada con lo saludable que uno estaba a los 25 años de edad. Sin embargo, a los 40 o 45 años, los pesimistas empiezan a tener enfermedades crónicas asociadas con la mediana edad. Esta tendencia no se da en los optimistas y continúa hasta los 60. Es decir, alrededor de la mediana edad, los pesimistas tienen mayor riesgo de enfermedades crónicas que los optimistas. Si el pesimismo es un hábito a lo largo de la vida e incide en la salud, en los logros y en las depresiones, ¿de dónde viene el pesimismo? Se supone tres causas principales. Una, el pesimismo de la madre se puede heredar. Parece que lo aprendemos en el seno de la madre. Segundo, cierto tipo de críticas de los profesores cuando estamos en la escuela. Parece que pueden llegar a formar nuestro optimismo o pesimismo. Y el tercero, el acontecimiento más importante de nuestra adolescencia, puede formar nuestro optimismo o pesimismo. Así, si la madre muere antes de que el niño cumpla los 11 años, este crece en la desesperanza y se forma una actitud pesimista. La razón parece ser que cuando muere la madre y el niño tiene 7 años, se trata de una pérdida estable y global. Se marcha y nunca regresa. Esto puede convertirse en el punto de partida en el que ve constantemente la tragedia en el futuro. Hemos ido del sexo y el amor romántico a la alegría del éxito y a las agonías del fracaso. Son algunas de las áreas estudiadas por los psicólogos que buscan entender los fundamentos básicos de la naturaleza animal y humana. ¿Por qué actuamos y sentimos como lo hacemos? E incluso nuestra breve explicación de la motivación y la emoción revelan las intrincadas relaciones entre naturaleza y alimentación, biología y comportamiento, mente y cuerpo.